Tramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si no reapareciera... A la par mía, había un médico donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y donde él daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡No, que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Tramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia se adoptar educa. una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. El 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Tramas. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Tramas. Hablamos de derechos humanos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo encuentro de Tramas aquí en Cacán FM. Arrancamos este programa con una noticia lamentable, como ha sido el triple femicidio de tres chicas, 2 de 20 años y una de 15 años, que fueron encontradas en una casa en Florencio Varela, en Buenos Aires. Estas chicas habían desaparecido el viernes pasado, se las estuvo buscando y bueno, finalmente fueron encontradas. Lo aberrante, todo es aberrante, ¿no? Porque el asesinato es ya totalmente aberrante. Son dos cosas, ¿no? Por un lado, que parece que el asesinato ocurrió por un ajuste de cuentas o algo relacionado con el narcotráfico, y que por lo menos eso es lo que se ha estado difundiendo en algunos medios, toda la tortura, porque hay signos de tortura, y el mismo asesinato fue transmitido por TikTok y habría habido unas entre 40 y 50 personas que siguieron, ¿no? Como quien ve una película, la tortura y el asesinato de estas 3 chicas. Y lo otro, también tan aberrante como lo anterior, es el tratamiento mediático que ha tenido todo el tema a partir de, que es casi común, ¿no? Digamos, porque se busca de alguna forma revictimizar a las víctimas, ¿no? Se empezó a investigar qué hacían, cuál era la actividad, se levantan fotos de redes sociales donde, bueno, son las posturas o las modas que hay hoy que tienen chicas, adolescentes de esta edad, de 15 y 20 años, imágenes, digamos, sexualizadas, quizás no tan acorde con la edad, sobre todo con la de 15 años, pero que son comunes, usuales, como las imágenes que se muestran, que las publican las mismas usuarios en las redes sociales. Pero, digamos, lo que veo, lo que se observa es como a partir de esas imágenes lo que se busca, incluso sin decirlo de manera directa,
Es decir, bueno, que por algo les pasó lo que les pasó. O sea, por algo las asesinaron. De alguna forma buscan justificar el femicidio, diciendo que, bueno, estas chicas tenían esta actividad o esta otra actividad, que andaban con tal o con cual, como si eso fuese una razón para ser asesinadas a través de un femicidio como ha ocurrido. Pienso que no hay nada. Me viene a la cabeza Esper diciendo cárcel o bala o tantas cosas que por ahí escuchamos desde la derecha, ¿no? Que buscan de alguna forma justificar, que es un poco lo que hizo la dictadura también, ¿no? O sea, decidir sobre la vida de otros, de otras, sin que haya un juicio, sin que esas personas tengan la posibilidad de defenderse, ¿no? Porque eso sería si tuvieron un mal comportamiento, o sobre todo si cometieron algún delito, tienen que ser juzgadas y tienen que afrontar su defensa, y un fiscal las acusará a la otra parte, y bueno, y habrá un fallo con el que podremos estar de acuerdo o quizás no, pero bueno, ha habido un proceso judicial, no es que alguien decidió asesinar. Por supuesto, de todo esto desde el lado del Estado, desde el lado de la justicia, digamos, pero si desde el mismo Estado hay un diputado que dice cárcel o bala, ¿qué podemos esperar de la delincuencia organizada, como parece que serían los responsables de estos femicidios? Vamos a escuchar algunas de los argumentos, ¿no? Porque, bueno, parece que no es casual, o no es que cae así del cielo que los femicidios sigan y sigan y sigan, sino que, bueno, hay una operación mediática, o de intentar modificar el sentido o lo que nosotros entendemos por lo que es un femicidio, y bajarlo de ese lugar. Podemos estar más o menos de acuerdo con la norma punitivista, o con el sentido punitivista de la norma, de aumentar la cantidad de años de privación de la libertad. Digamos que es lo que es un femicidio, o sea, es un homicidio agravado, pero eso no debe desconocer de que que existe una visión masculina puesta sobre la mujer, y que la mujer termina transformándose en un objeto que debe obedecer, o que debe someterse a las voluntades del varón. No hablo de alguien, de un varón en particular, sino hablo de la generalidad, porque bueno, todos los varones estamos en mayor o menor medida en ese lugar, y es muy difícil a veces, por un lado, aceptarlo, y por otro también darnos cuenta en qué momento estamos cruzando esa barrera, ¿no? Ese límite de entender al otro como un igual, y de pasarnos, digamos, de ese límite, y entender a la otra, a esa mujer, como una cosa, como una posesión.
Porque bueno, ahí venimos de... No es para justificar el comportamiento, pero entiendo que también venimos arrastrando con años y años de este tipo de comportamiento que estuvo normalizado durante miles de años. Y que, bueno, en estos últimos recién se ha empezado a cuestionar y hoy, digamos, ha habido cierta reflexión y uno cuando ve una foto de un grupo de poder y ve todos varones, dice, che, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no hay una mujer en ese grupo de poder que está tomando decisiones, digamos? En cuanto a los femicidios, me parece que todavía estamos lejos, pero bueno, mientras se lo siga bajando de ese lugar y transformarlo en un homicidio común, que es lo mismo matar un varón que una mujer, bueno, no vamos a mejorar nada, ni como varones ni como sociedad, ¿no? Digamos, bueno, también la visión patriarcal no es patrimonio exclusivo de los varones. Hay también muchas mujeres que tienen ese pensamiento patriarcal y también hablan y opinan y actúan desde ese paradigma. Vamos a escuchar lo que decía Adorni sobre el femicidio. La posibilidad de eliminar del Código Penal el término de feminicidio. La verdad que a mí si me matan y también te matan a vos, me gustaría que el trato sea igual y no que vos tengas ningún tipo de connotación adicional por eso. Estamos trabajando porque todos los argentinos se nos trate igual frente a la ley. Bueno, esto es lo que decía Adorni. Buscaron sacar del Código Penal el delito de femicidio o el agravante ante un homicidio cuando se comete contra una mujer por ser mujer. Digamos, eso es lo que indica, digamos, el agravante del femicidio. Y dice, bueno, acá no hay femicidios, no hay nada, sino que hay un asesinato y nada más, cuando eso está harto comprobado que no es así. Otro que decía más o menos lo mismo es el actual presidente argentino. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Y es así, aunque le moleste a Milei y a muchos otros, porque no hay una igualdad. O sea, la igualdad como cosa, como absoluto, es un objetivo a cumplirse, pero en términos reales después eso no funciona. Entonces, por eso es que desde los estados evolucionados, no retrógrados como el que quiere Milei, se busca un criterio de equidad, de equiparar de alguna forma las posibilidades de ejercer esa igualdad. Porque es cierto, digamos, que las leyes dicen que somos todos iguales, pero en la práctica no somos todos iguales. Si alguien comete un delito y tiene mucho dinero, va a poder pagar un súper abogado carísimo que probablemente lo va a defender muchísimo mejor que el abogado de oficio que tiene toda persona en Argentina que comete un delito, que es un abogado pagado por el mismo Estado, que es un empleado estatal
y dentro de esos empleados estatales hay mejores y peores, pero no hay alguien que se le está pagando y muchísimo dinero para que lo defienda. Entonces, en términos reales, hay uno que aparentemente es igual que el otro, y podemos decir que los dos fueron defendidos, y entonces hubo, entre comillas, igualdad, cuando en realidad no hubo nada parecido a la igualdad. Sí en los papeles y en los libros, porque son necesarios para que el sistema funcione, o para validar que el sistema funcione, pero que en la práctica eso hay una desigualdad, digamos, y una desigualdad terrible, ¿no? Como, digamos, desde ese lugar hasta decir, bueno, que el pan vale, no sé, 2.000 pesos el kilo para todos, y no es lo mismo 2.000 pesos o 3.000 pesos que valga el kilo de pan para un jubilado que cobra 300.000 pesos que para Milei, que cobra 6 millones de pesos, no sé, y bueno, ni sin contar todo lo que está recaudando Karina. Digo, ahí aparentemente, digamos, habría una cuestión de igualdad, pero estamos lejísimos de que haya una equidad, y de que cuando alguien necesita comprar un alimento, que es también parte de lo que ha pasado con estas chicas asesinadas, influye, digamos, porque no tenés las mismas posibilidades, y eso termina generando una desigualdad, termina generando inequidades, y termina generando que tengas que caer en redes de narcotráfico, redes de prostitución, porque no tenés otras salidas. Y es un poco lo que Milei viene diciendo también, ¿no? O sea, arreglátela solo. Digamos, en algún momento planteaba la venta de órganos, ¿no? Dice, bueno, si no tenés para comer, vos tenés que elegir, o sos dueño de elegir, es tu voluntad si vendés un brazo para comer o no. Un brazo, un ojo, digamos, lo que sea que puedas vender. Es como si hubiese, digamos, estamos en la misma posibilidad. Una persona que tiene mucho dinero también puede vender, pero no lo va a hacer, ¿no? Digo, porque obviamente no se va a querer desprender de un brazo. Quien va a llegar a ese extremo es alguien que ha sido, digamos, de una forma expulsado del sistema, que no tiene trabajo, que no tiene dónde vivir, que se le terminaron todas las redes, y en una desesperación por sobrevivir va a llegar a ese extremo, en términos personales o incluso por ahí en términos familiares, ¿no? Tenga una persona, un familiar con enfermedad, y que llegue a ese límite de decir, bueno, vendo un órgano para salvarle la vida a este familiar, a este hijo, pareja, amigo, ¿no? Decíamos también que el periodismo, o ese semiperiodismo, periodismo por ahí que le queda grande el nombre, también está carancheando este caso, digamos, buscando culpables o buscando relativizar, ¿no?, los culpables, sobre todo en esto de decir, bueno, ¿quién es el responsable?, ¿no? Entonces, bueno, se lo pone, por un lado, se busca decir, bueno, los responsables son ¿quiénes? Bueno, el narcotráfico. Y si no es el narcotráfico, ¿quién? Bueno, las chicas, ¿no? Porque se lo buscaron, porque estaban haciendo no lo que tienen que hacer. O sea, que hacía una chica de 15 años prostituyéndose o mezclada con el narcotráfico en vez de estar en la escuela. Bueno, digamos, ahí podríamos pensar qué está haciendo este gobierno nacional con la educación pública, porque ahí está, digamos, la cuestión.
Sí, también podemos decir, en vez ella decidió no ir a la escuela y ir al otro lado. ¿Hasta qué punto es una cuestión de voluntad o hasta qué punto es lo que pudo hacer o lo único que se le ocurrió hacer para sobrevivir? Lo escuchamos a Don Feynman, que para quien tampoco esto es un femicidio. Una manifestación por el ni una menos, sumándose de nuevo en la lógica de que esto es el femicidio y la consigna es la lucha contra la violencia de género, ¿no? Sí, con participación de organizaciones de izquierda, Manuela Castiñeira. Pero esto no es un femicidio, es la muerte de 3 mujeres, pero no en el marco de la violencia machista. Bueno, ahí decía este individuo Feynman que no era un femicidio, sino la muerte de 3 mujeres. O sea, ya la hizo adulta a una de las chicas que tenía 15 años. Es una menor, por si no se dio cuenta Feynman o se olvidó que es abogado. No es una mujer en términos, digamos, penales, es una menor. Y bueno, y también, ¿no?, ahí reforzando el decir que no es un femicidio, sino son 3 mujeres que mataron y nada más, y ya está, ahí se terminó. Entre las opiniones, voy a rescatar esta de una columnista de Destape, que en general habla de temas económicos, pero me pareció muy bueno el abordaje que hizo, porque mezcló, ¿no?, la cuestión del femicidio con las causas económicas, un poco lo que decíamos hace un rato, ¿no? Porque alguien entra en esos espacios de delincuencia, que no lo hace porque tenga ganas o porque tenga voluntad, sino porque por ahí no le queda otra opción. Ahí escuchamos lo que decía Candela Boto. Estamos hablando de 2 pibas de 20 años, una de 15 años, una madre en una economía que está atravesada por una crisis económica, por la falta de laburo, por una piba de 15 años que no estaba yendo a la escuela y donde el Estado también desapareció en preguntarse qué están haciendo esos pibes, esas pibas que salen de las escuelas y cómo se sostienen esas personas, donde obviamente todas las mujeres atravesamos violencia de género en nuestra vida, pero estos niveles de vulneración económica obviamente que te llevan y te enfrentan a una violencia mucho más profunda y mucho más sistémica. Entonces, obviamente que tiene que ver con la vulneración que existe con las mujeres y en particular con las mujeres jóvenes, que son las que tienen las tasas de desempleo más altas, que son las que más les cuesta conseguir laburo y que son las que tienen que sostener muchas veces a sus familias, cuidando a sus padres, cuidando a sus hijos y con un Estado que aparece simplemente para retrasar las cosas, porque recordemos que acá la policía no actuó como debería haber actuado, no actuó con la celeridad que demandan los casos de desapariciones de pibas, donde muchas veces la primera sospecha tiene que ser de trata de personas, ¿no? 2 pibas de 20 años y una de 15. Entonces, digo, hay un montón de cuestiones que hacen ver cómo el Estado está ausente muchas veces para estas pibas y cómo este estado de vulneración permite que sucedan estas cosas. Y por eso hablamos de un triple femicidio, porque la condición de mujer de estas 3 pibas importó mucho para que sean ellas las víctimas de si fue una venganza narco, claro. No fue una venganza narco. Bueno, se la agarraron con estas 3 pibas porque eran 3 pibas en una situación de vulneración. Parece interesante reforzar esto, ¿no? El estado de vulneración en el que generalmente está una mujer y particularmente estas 3 chicas atravesadas por la situación económica, la falta de trabajo, lo decía ahí Candela Boto, que ante la desesperación, quizás también, ¿no?, la falta de haber tenido una educación que les permita ver otras posibilidades. Porque cuando uno tiene la posibilidad de acceder a estudios es cuando un poco se te abre la cabeza y dejas de ver nada más lo que te están mostrando
o lo que te están poniendo delante, y uno adquiere por ahí la capacidad de ver un poco más lejos, y entonces ante una situación es donde uno de una u otra forma tiene más opciones, ¿no? O puede alcanzar a ver más opciones, que eso depende también de muchos factores culturales, sociales, geográficos, pero cuanto más herramientas tenés, menos posibilidades tenés de caer en las vulneraciones más elementales, o estas redes, ¿no? de narcotráfico o de prostitución, que son las más elementales, las más primarias, a las que se llega cuando no tenés, digamos, herramientas para ver otras posibilidades de salida. Y por eso es que, digamos, se refuerza el tema del femicidio y de la vulneración, digamos, porque ahí son las dos patas del mismo tema, más allá de que sea, ¿no?, narcotráfico o quien sea el que las haya asesinado. Y lo otro es lo que también decíamos al principio, ¿no? Desaparecieron el viernes pasado. Y bueno, hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo la policía o la fuerza de seguridad, que tienen la obligación y el conocimiento de su trabajo, ¿no? Digamos, encontrar con suma urgencia a una persona que es desaparecida, más cuando, bueno, por las edades de las chicas de 20 y 15 años, se debe presumir la trata de personas. ¿Y qué pasó? Que llegaron tarde, digamos, llegaron cuando ya estaban asesinadas las tres chicas. Ahí también había un poco lo que ocurrió con Micaela García, ¿no? Digamos, estas fuerzas de seguridad que deberían estar sumamente entrenadas para evitar o para tener una actividad, una actitud muy urgente ante estos casos, para que no se convierta en un femicidio. Que bueno, no sé cómo habrán actuado, con qué actitud o cuánta energía le pusieron a la búsqueda, pero la cosa es que llegaron tarde, o sea, llegaron cuando ya estaba el femicidio, los femicidios concretados. Parece que hay algo que también es necesario revisar, ¿no? Que cómo deben actuar las fuerzas de seguridad. Pero también es difícil cuando desde el poder, y sobre todo desde el poder del Estado, se está diciendo que es lo mismo que desaparezca una chica de 15 años, de 20, o un adulto mayor de 80, porque somos todos iguales. Y entonces ahí se termina rompiendo, digamos, ¿no? Porque capaz que el adulto mayor tiene Alzheimer y por eso salió a dar una vuelta y se perdió. Entonces no es que va a correr riesgo su vida, sino que es cuestión un poco de tiempo, de poder detectarlo, porque andará por ahí caminando, deambulando, mientras que en el caso de mujeres, de chicas, de adolescentes, hay una urgencia que no puede posponerse, que no puede dilatarse, porque no es el primer caso de femicidio y no es el primer caso de desaparición de chicas o de menores que terminan encontrando a las chicas asesinadas, muertas.
Sobre todo esta cuestión mediática habló también el abuelo de una de las chicas, ahí lo escuchamos. Porque yo sé quién era mi nieta, ¿entendés? Yo siempre digo lo mismo, ustedes que son mujeres nadie las puede juzgar, hagan lo que hagan con su cuerpo, pero que no digan que mi nieta eran viudas negras, eran... ¿Qué es lo que siente, Antonio, cuando escucha esas cosas? Yo siento un poco de, ¿cómo te debo decir? Flojedad, hay una empatía hacia las nenas. Yo no digo, a ver, son chicos. Hoy los chicos son más vulnerables que cualquiera. Entonces, cuando los chicos le ponen cosas en la mano y los padres no se lo pueden comprar, es muy triste. Por eso muchas veces siempre digo, la justicia, la educación y la seguridad va todo de la mano. Bueno, ahí hablaba el abuelo, porque efectivamente desde muchos medios de comunicación estos caranchean y las ponen como viudas negras, como diciendo, bueno, que engañaban a adultos para quedarse con el dinero, digamos, porque es un poco la representación de las viudas negras. Que repito, o sea, si ese es el caso, digamos, debería haber actuado la fuerza de seguridad, digamos, proceder a detenerlas, evaluar, someterlas a un juicio, y no ha sido ese el caso, digamos, han terminado asesinadas. O sea, ni siquiera el Estado llegó para meterlas presas, ¿no? Llegó recién para meterlas dentro de una bolsa mortuoria. Ese es un poco el problema, me parece, de fondo, ¿no? ¿Cuándo llega el Estado a las personas que están vulneradas? Porque lo que se ve o lo que vemos es que llegan esas dos instancias, ¿no? Recién aparece para reprimirlos, para juzgarlos, para meterlos en una cárcel, o llega para meterlos dentro de una bolsa mortuoria. Parece que no existe una instancia de prevención, de evitar, o en algún momento creo que sí, que la hubo, una intención de generar mejores condiciones económicas y sociales para que las personas no cayeran precisamente en la delincuencia y no terminaran como por ahí estas tres chicas. Pero bueno, hay políticas y políticas, ¿no? Y en lo que estamos transcurriendo ahora, que cerró el Ministerio de la Mujer, que puede ser discutible si es o no pertinente que haya un Ministerio de la Mujer, si las políticas que se implementaron desde el Ministerio de la Mujer fueron las mejores o no. Digamos, todo eso puede ser discutible. Ahora, discutir de que hay una inequidad entre el varón y la mujer, o discutir o negar, ¿no?, que hay femicidios, es una burrada, ¿no? Sobre esto que decía el abuelo, también pensar en si hay víctimas buenas o víctimas malas. ¿Cómo nosotros vamos a poner a juzgar que está bien que las hayan asesinado? Parece una cosa, digamos, aberrante lo que se está diciendo, que es eso, ¿no? Digamos, porque el decirle, bueno, que eran viudas negras, o que estaban en el narcotráfico, o que estaban en la prostitución, merecían el ser asesinadas, o ser el femicidio. Y me parece un fracaso de nosotros como sociedad que lleguemos a esa conclusión, porque en vez de buscar
reparar las inequidades y en vez de buscar, de tener una mirada solidaria con las personas que no pueden acceder a lo que accede lo que era antes, ¿no? la clase media, digamos, a tener algún consumo, a tener algún nivel de vida donde no tengas que estar pensando dónde vas a dormir mañana o qué es lo que vas a comer hoy o si vas a comer hoy o no. Bueno, ahí me parece que ahí hay una gran distancia que no debería existir, ¿no? Digamos, y mientras haya políticas como las actuales, que los jubilados cobran, no sé, 300.000 pesos, que se le está negando a las personas con discapacidad, creo que eran 270.000. Bueno, va a haber muchos más casos como estos porque el mismo Estado se está desentendiendo, ¿no? Se va a sacarse fotos con Trump y anda las risotadas con Caputo, y a las personas, a los argentinos, a las personas a las que debería representar y buscarles soluciones, parece que no le importa en lo más mínimo. Hacemos la primera pausa de este Tramas de hoy y en unos minutos regresamos. Estamos de regreso en este Tramas de hoy. Y en la semana pasada, en los últimos días, parecía que reventaba todo. En 3 días el gobierno nacional salió a regalar, a vender o vender barato los dólares que va pidiendo al FMI y al que sea, digamos, y para intentar controlarlo. Vendió en 3 días 1.100 millones de dólares y todo indicaba que el lunes siguiente toda esa escalada iba a seguir, pero bueno, salieron dos medidas. Una, decidió sacarle las retenciones a los granos, algo que duró muy poco, porque lo anunciaron el 22 y el 24 lo levantaron. Y que, digamos, son medidas que sirven para beneficiar a 2 o 3, ¿no? Digamos, a las grandes cerealeras argentinas. No es que vamos a tener los argentinos alguna ventaja o algún beneficio, ¿no? No, se beneficiaron las grandes cerealeras tipo Bunge, Dreyfus, Cargill, Molinos, Aceitera General Dehesa. Esas son las que vendieron las cosechas, creo que por 7.000 millones de dólares, o por lo menos han presentado, ¿no?, la documentación para vender. Todo eso sin retenciones, o sea, son dineros que el Estado deja de percibir. O sea, un regalo chocho a las cerealeras. Tal es así que incluso se produjo un conflicto con los vendedores de granos de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene retenciones, y cuando se abrió esto, los chinos vinieron y compraron granos en Argentina mucho más baratos, y entonces dejaron de comprarle a Estados Unidos, y entonces los cerealeros de Estados Unidos se quedaron con granos sin vender porque se los vendió Argentina.
Así que bueno, ahí tenía un problema Trump, que está dándole dinero a Argentina. Ya vamos a estar hablando de eso. Pero bueno, recordemos lo que decía Milei sobre la baja de retenciones. Entendemos la necesidad imperante de bajar las retenciones, pero no le sirve a nadie que las bajemos para sacar rédito político de las elecciones y después el modelo reviente y tengamos que volver a ponerlas, como ha pasado en otros gobiernos. Que es exactamente lo que hizo. O sea, las puso el 22 de septiembre de 2025 y el 24 de septiembre las levantó. Como decíamos, esto estaba ahí que reventaba. Y bueno, se fue Milei a pedirle más plata, digamos, porque esto de experto en crecimiento económico con y sin dinero no tiene nada, absolutamente nada. Todo lo que vemos desde en este año, casi 2 años que lleva Milei, es que cada 2 por 3 tiene que salir a pedir plata prestada para cubrir toda la plata que está rifando, digamos, en intereses o para sostener el dólar barato. No existe ni el equilibrio fiscal ni nada de eso. Está todo sostenido en base a deuda. Nada más y nada menos que deuda. Primero deuda con el FMI, la deuda, los dólares del blanqueo, los dólares que liquidó el campo, ahora mismo los dólares que le va a entrar porque le sacó las retenciones a los granos. Entonces, bueno, le van a entrar aparentemente 7.000, o sea, se va a liquidar esos dólares, el campo liquida esa cantidad de dólares. Y entonces le va a tener dólares para seguir vendiendo dólar barato, que es como si los hubiera pedido, pero no son del Estado, no es de Milei, no son dólares genuinos, son dólares de otro. Es terrible. Bueno, y en eso es que se ha ido a Estados Unidos a rogar, implorar, a decir, bueno, hago lo que sea para ver si Trump me tira algunos dólares. Trump lo atendió ahí en una salita, no fue un encuentro bilateral ni nada, sino que fue así como un encuentro, como decir, bueno, mira, tengo 5 minutos, te atiendo y después sigo con lo mío. Aunque Milei lo vendió como el gran encuentro, qué sé yo. Es tan burdo todo que Milei estaba chocho porque Trump le regaló un tuit de él sobre Argentina impreso y se lo dio en una carpetita. Parece un chiste, pero Milei estaba chocho con el que le dieran un tuit impreso en una carpetita y lo mostraba así como si fuese, no sé, una gran hazaña. Ahí vemos un poquito de Trump, Milei, Caputo, Karina. Oh, qué personajes. That wasn't bad. Now we can get out of here. Are you going to help bail out Argentina, Mr. President? Well, we're going to help them. I don't think they need a bailout. He's done a fantastic job. If you look at where they were when he first ran for office and where they are now, Scott, I would say that it's pretty amazing the job he's done. Quien le estaba filmando esto le pregunta a Trump si va a ayudar a la Argentina. Y Trump dice, no, porque no necesitamos ayudarles. La Argentina puede salir adelante sola. Y bueno, ahí la filmación lo enfocaba a Caputo, que ponía cara de cómo que no nos vas a ayudar, y preguntando por otro lado quién la mandó a esta señor o señorita a preguntar esto que está preguntando. La cosa es que, bueno, hubo también otro tuit más del secretario del Tesoro, Bessent,
que, bueno, ahí sí había algún plan, llamémosle, o por lo menos una propuesta. O sea, no es la propuesta de Milei, sino parece el mismo Estados Unidos el que está diciéndole cómo va a ayudar a Argentina. No hay ningún plan, ningún acuerdo. Estados Unidos está viendo a ver qué te voy a dar, cómo te lo voy a dar y cuándo te lo voy a dar, y sin que nadie sepa hasta ahora por qué o en base a qué o qué garantías voy a tomar para darte lo que te voy a dar. Se habla de, por lo menos en lo que dejó saber Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que habría un swap, o sea, un dinero, un intercambio de monedas por 20.000 millones, pero digamos, se sospecha, o se dice, o se piensa por el monto, que es muy parecido a los 18.000 millones de un swap que tiene Argentina con China, que esos 20.000 irían nada más que para que Argentina devuelva ese swap con China y se quede con el swap de Estados Unidos. O sea, cambiar de correa, ¿no? Digamos, pero seguir siendo perro. Sería esta cuestión, digamos, del swap. Otra de las cosas es que bueno, que todo estaría supeditado a lo que pase después de las elecciones, ¿no? Todas estas posibilidades, sea lo del swap o de las otras cuestiones que vamos a decir en unos minutos, están supeditados a lo que pase después de las elecciones. Antes de las elecciones no hay nada más que estos tweets de Bessent y el tweet impreso en la carpetita para que Milei se vaya como Conan con dos colas. Otra de las posibilidades que habló Bessent es la de comprar bonos, o sea, deuda argentina, y también de que inversiones de empresas yanquis también en Argentina, pero todo esto nuevamente supeditado a lo que pase en las elecciones y o sea, supeditado que Milei gane en las elecciones, ¿no? Que tenga alguna fuerza en el Congreso, porque probablemente todo esto que esté planificando hacer Trump con Argentina requiera algún trámite parlamentario, y que si Milei no tiene fuerza en el Congreso, como viene no teniendo en estos últimos, por lo menos en este mes, con todos los vetos que el mismo Congreso ha ido rechazando, bueno, parecería que va a ser muy difícil y que todo esto tranquilamente puede quedar en la nada, y que, bueno, nuevamente estemos con un dólar volando y con las tasas, digamos, también todo desordenado, y otra vez Milei a los gritos, digamos, a ver quién me da $2, ¿no? Caputo le preguntaron específicamente ahí cuando salía, bueno, ¿a cambio de qué sería tanta cosa, tanta benevolencia yanqui? Y esto decía Caputo. Alcanzamos a escuchar y después pasó. ¿Puedes preguntar, tenés alguna palabra para los argentinos que te están mirando por televisión? No, bueno, lo mismo que acabo de comentar acá. Fue realmente emocionante la reunión, porque, como se dice acá, el endorsement del presidente a nuestro presidente y a lo que estamos haciendo fue emotivo. O sea, no pidió nada a cambio, y o sea, nosotros por supuesto que dijimos
lo que ya todos saben, que para nosotros es un aliado estratégico, que hay muchísimas cosas que estamos haciendo juntos, que vamos a hacer juntos, ellos lo saben porque lo estamos hablando. Así que... No pidieron nada a cambio, dice Caputo, que es, bueno, creo que nadie puede creer que todo esto lo hagan de buenos, ¿no? ¿Qué es lo que querrá Trump a cambio de este swap, de inversiones yanquis, de compra de deuda, de, bueno, de todo este dinero, digamos, que le daría a Argentina? No sé, un pedazo de vaca muerta, no sé, litio, bases militares, el paso interoceánico, ¿no? Digamos, porque Argentina tiene ahí en Tierra del Fuego este paso desde el Atlántico al Pacífico. Lo otro que se puede pensar es, bueno, si va a poner dólares aquí en Argentina, ¿los va a poner a qué cotización? ¿A los 1.300, 1.400, 1.500? ¿O va a decir, bueno, yo pongo dólares, pero el dólar vale 2.000, vale 3.000? O sea, digamos, si va a obligar a una devaluación previo a la llegada de esos dólares a la Argentina. La otra cuestión es, bueno, si va a comprar deuda argentina. Eso es peligroso, digamos, porque son bonos que cotizan en bolsa. Y si en algún momento a Trump se le ocurre liquidar toda esa deuda, bueno, eso va a significar la recontra caída de todos los bonos argentinos. Y si cotizan 10, van a cotizar 0. O si cotizan 100, pues suelen tener ese valor nominal de $100. Pasar a 0. Entonces también sería como una forma de tener la correa corta del perro, ¿no? De tener una herramienta de extorsión, de decir, mirá, yo te compré todos estos bonos, pero si vos no haces lo que yo necesito que hagas, voy y los vendo. Los vendo ya y te reviento el país, que es un poco lo que ocurrió cuando a Trump se hizo el que se le salió la chaveta y entró a tirar porcentajes de importaciones a lo loco, y China, sobre todo con China, y China, Trump le dijo 30 a China, China le dijo 35 a Estados Unidos dijo, bueno, 40 a China, y así, viste, fueron como si fuese una subasta. Incluso llegaron a la locura de, no sé, 150%. Y todo después se terminó aplacando, y entre las razones que hay, que la principal debe haber sido la cuestión de razonabilidad, de decir, che, esto no va a ningún lado, es que China tiene muchísimos bonos de deuda de Estados Unidos. Y creo que en algún momento China le debe haber dicho, mira, Trump, tengo todo esto. ¿Qué pasa si yo salgo y los vendo a todo esto? ¿Qué va a pasar con vos? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Bueno, creo que algo de eso debe haber habido en esa negociación de locura. Y, digamos, debería servirnos aquí a Argentina para decir lo peligroso que es esto, porque, bueno, no somos ni China ni Estados Unidos como para poder bancarnos que un país que tiene bonos de deuda nuestros
bueno, salga a vender todo porque no estamos haciendo lo que ese país quiere. Estaremos viendo qué es lo que ocurre con esto después de octubre, sí, y veremos en qué términos llegamos a octubre. Hacemos una nueva pausa en este trama de hoy. En unos minutos regresamos. Estamos de regreso en Tramas y en estos días también estuvo Milei en las Naciones Unidas participando de la apertura general de las Naciones Unidas, de la ONU, junto a, bueno, muchos otros presidentes de todo el mundo, todos los que integran la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, Milei dio ahí su discurso donde no dijo nada interesante, nada importante, mucho que repitió lo de siempre, vanagloriándose de lo que hace, de su récord y etcétera. Pero bueno, ya les cayó la ficha a muchos y a muchas, y ya ni siquiera es divertido como antes, digamos que muchos se acercaban a verlo, a saludarlo, porque era, no sé, viste, como el payaso raro, el personaje que gritaba y despeinado y qué sé yo. Y hoy ya ni siquiera es eso, ni siquiera es divertido. Tal es así que lo que habló ahí en la ONU lo habló para 3 o 4, el salón estaba totalmente, no totalmente, bueno, pero 2/3 o 3/4 vacío, y hasta que la única que lo aplaudió parece que habría sido Karina, porque se escucha nada más que un solo aplauso. Ahí vemos un pedacito de Milei. Porque como siempre dije, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. En esta línea, hoy quiero hablarles acerca de un problema específico que enfrentan todos los países modernos. Actualmente, en todo el mundo se está planteando una contradicción entre el presente y el futuro. Y hoy estamos por primera vez en décadas haciendo lo que hay que hacer para que el futuro sea mejor. Para lo cual, la única forma... Bien, ahí veíamos un poco, también escuchábamos ese aplauso en solitario a un Milei diciendo nada, porque ya dice lo mismo y ya ni siquiera grita, entonces nada, es un ser, digamos, aparte de inútil, intrascendente. Hubo otros discursos mucho más interesantes que este de Milei, por ejemplo el de Lula, el de Boric, el de Petro, que me parece que ahí bueno, hicieron una reflexión interesante sobre lo que está ocurriendo hoy. Vemos lo de Lula. Este ano, o mundo perdeu 2 personalidades excepcionais. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e o nosso querido Papa Francisco. Ambos encarnaram como ninguém os melhores valores humanistas. Suas vidas se entrelaçaram com as 8 décadas de existência da ONU. Se ainda estivesse entre nós, provavelmente usariam esta tribuna para lembrar que o autoritarismo, a degradação ambiental e a desigualdade não são inexoráveis. Que os únicos derrotados são os que cruzam os braços resignados. Que podemos vencer os falsos profetas de oligarcas que exploram o medo e monetizam o ódio.
Bien, ahí escuchábamos a Lula, que hablaba de que este año se han ido dos personas que tenían una voz potente dentro del humanismo, como Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, y el Papa Francisco, que han tenido un mensaje permanente de buscar alguna reflexión contra este neoliberalismo, contra este inhumanismo, ¿no? Digamos, de decir, acá no hay personas, no hay gente que sienta, no hay gente que sufre, solo hay números y es en lo único que hay que fijarse, ¿no? Llevándolo acá a Argentina, es la macro, y si los números hay en esa macro o en esa burbuja también, no importa si hay un femicidio o si los jubilados comen, o sea, no tiene ninguna importancia, sino que con que los números esos generales estén bien es suficiente. Y también denunciando de alguna forma Lula de que es necesario vencer a los falsos profetas y oligarcas que explotan el miedo y monetizan el odio. Me parece ahí muy acertada la frase, esto de falsos profetas y oligarcas, porque ahí hay un tan resumido, ¿no? Por un lado lo de Milei como falso profeta o falso persona que sabe lo que viene, ¿no? Digamos, de él mismo se dice que tiene las fuerzas del cielo y qué sé yo, mezcla las religiones, se hace el judío, anda con iglesias evangélicas, toda esa cosa turbia, digamos, que es la que por un lado explota a Milei, la oligarquía, que es para la que gobierna efectivamente Milei, para la que le saca las retenciones, a la que le saca impuestos, y que son las que explotan el miedo y monetizan el odio, porque por un lado el miedo como lo toman y lo utilizan, digamos, como una herramienta de convencer para recaudar votos, y lo mismo que el odio, ¿no? El odio, la bronca, esa cosa, digamos, contenida porque no hay ninguna respuesta, y cómo esta gente la capitaliza para decir, yo soy el que te va a dar una respuesta a ese miedo y a ese odio. También habló el presidente chileno Boric en la ONU. Ahí escuchamos un poquito de lo que decía. Pero a la vez que respeto la diversidad de la opinión de quien piensa distinto, enfrento la insolencia de quien miente, más aún cuando aquella persona es consciente de ello. Por ejemplo, se ha afirmado en este mismo podio hoy día que no hay tal cosa como el calentamiento global. Esa no es una opinión, es una mentira. Y las mentiras debemos combatirlas. Podemos, por cierto, discutir cuáles son las mejores formas de enfrentar el calentamiento global o quiénes son más responsables que otros, pero no podemos negarlo. Podemos discutir cómo los nazis llegaron a gobernar parte importante de Europa, pero no podemos negar el Holocausto. Podemos estudiar los efectos secundarios de una vacuna, pero no podemos afirmar sin pruebas que las vacunas provocan autismo. Bueno, ahí lo que me parece interesante esto de combatir la mentira, ¿no? Y que las mentiras no puede ser una opinión, o no puede ser una opinión válida si no tiene sustento. Porque en esta área de decir, todos tenemos derecho a hablar, sí, efectivamente todos tenemos derecho a hablar,
salvo algunos periodistas a los que Karina les impone la prohibición de difundir sus audios, pero en general cualquiera, digamos, tendría o tiene la posibilidad de hablar y emitir una opinión. Ahora, si en esa opinión hay una mentira, hay algo que no tiene ningún sustento, bueno, parece que hay que empezar a rechazar y no tomar eso como una opinión, sino como lo que es, una mentira. O sea, negar el calentamiento global, negar el holocausto, negar el terrorismo de Estado en Argentina, negar la violencia contra la mujer o los femicidios, son mentiras, no hay nada detrás de eso salvo una declaración mentirosa. Podemos discutir muchas cosas dentro de cada uno de esos ítems, ¿no? Lo decía, bueno, el calentamiento global. Bueno, podemos sentarnos a discutir cuáles serían las mejores políticas, si se debe aplicar esto o no, hasta dónde el Amazonas es de todos o es nada más que de Brasil, por poner algo que en algún momento se lo puso en tensión, como que es el pulmón del mundo y no sé, todo eso. Pero bueno, sí, o sea, vos estás haciendo pelota tu país y después me querés obligar a mí que yo te dé oxígeno, digamos, porque en definitiva eso es lo que por ahí se termina, digamos, entre comillas, acordando o poniendo sobre la mesa. Digamos, hay distintas formas y habrá discusiones y habrá debates, pero negar el calentamiento global no debe ser una opinión válida para sentarnos a discutir. Lo mismo que el terrorismo de Estado o los 30.000 desaparecidos. Eso está recontra comprobado. Hay cientos de juicios, cientos de miles de testimonios. Hay personas que han sido juzgadas y encontradas culpables, responsables de torturas, de asesinatos, de robos de bebés, de violaciones. Entonces, seguir soportando que alguien mienta y decir, bueno, el terrorismo de Estado no existió, no debería ser aceptado como una opinión, sino, digamos, ahí cuando sale, decir, bueno, eso es una mentira. Y si no, demostrar que no lo es. Y que no hay posibilidades, porque hay la cantidad de pruebas en contrario es abrumadora. Vamos con Petro, con el presidente de Colombia, que, bueno, ahí se puso picante con Trump respecto a los narcos. Cocaína en Colombia, verdaderos esquifos, como dicen los italianos. Aliados a esquifos, hacen la política antidrogas desde Washington, Estados Unidos. No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína. Bien, ahí Petro ponía el tema del narcotráfico, porque bueno, digamos, permanentemente se acusa a Colombia como donde la fábrica mundial de la droga, pero ¿quiénes son los principales consumidores de droga? ¿Cuál es el mayor mercado de drogas del mundo? Es Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos no genera políticas para que su propio país no sea el principal consumidor de drogas del mundo? Porque le da muchísimos beneficios económicos. Hay una enorme movilidad de dinero a través del narcotráfico que lo termina beneficiando a Estados Unidos. Aunque haya, digamos, controles y qué sé yo, todos esos controles terminan siendo una pantalla para ocultar
y para de alguna forma validar que ingrese dólares por el narcotráfico y que eso alimente a todo el mercado económico yanqui. Porque si no, no se entiende, digamos, que Estados Unidos siga permitiendo la cantidad del tamaño, el volumen de la comercialización de drogas dentro de ese país. Le da beneficios económicos. Esa es la explicación por la cual Trump, en definitiva, o todos los presidentes, digamos, anteriores, buscan el problema afuera en vez de intentar solucionar el problema afuera, ¿no? Crean la DEA y se van a meter tropas en Colombia, intentan meter tropas en Bolivia, diciendo, bueno, ustedes son el problema. No, el problema son los tuyos, tus yanquis, tus norteamericanos, que son los que compran eso. Si no hubiese compradores, no habría negocio. Tan simple como eso. Pero bueno, Estados Unidos necesita el negocio del narcotráfico para su propia economía. Y es un poco lo que está ahí denunciando Petro, diciéndole, mira, los narcos viven al lado de la casa de Trump en Miami. Otro poquito de lo que decía Petro. La droga va en contenedores y va en flota mercante. Y el crucero y los aviones nos sirven para detectar la cocaína en esos contenedores. La droga sale de los puertos y llega a los puertos de Europa y de Estados Unidos. No va en realidad en lancha rápida. Ahí van migrantes y narcotraficantes pequeños, pero no van en las lanchas. Los narcotraficantes viven en Miami, Nueva York, París, Madrid, Dubái. Muchos tienen ojos azules y pelo rubio y no viven en las lanchas donde caen los misiles, no viven en los sitios donde campesinos muy pobres y alejados cultivan la hoja de coca, y es allí donde quieren llevar los misiles, y solo matan pobres, y solo matan migrantes latinoamericanos. Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump, en Miami. Bien, ahí lo decía Petro, ¿no? Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump, y diciendo, bueno, que toda esta pantalla de lucha contra el narcotráfico que tiene Estados Unidos es simplemente una exterminación de pobres, ¿no? Digamos, porque los que manejan el negocio y los que lucran con eso son bienvenidos, ¿no? Y son reconocidos como empresarios, no sé qué, y están ahí, están a la vista de todos. No son esos sobre los que caen las bombas o sobre los que caen las milicias norteamericanas disfrazadas de control del narcotráfico. En Estados Unidos también hubo otro evento que se llamó Democracia por Siempre, donde se hizo un reconocimiento a Pepe Mujica, que reunió, bueno, a varios presidentes, a Lula, a Gustavo Petro, a Boric, Yamandu Orsi, Pedro Sánchez, y en el que estuvo invitado también Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, que fue tratado casi como un presidente de Estado, seguramente por el resultado de las últimas elecciones. Bueno, ahí escuchamos un poquito de lo que decía Axel en este encuentro. Se ha hablado mucho del anacronismo, de la crisis de las instituciones de la posguerra, de Bretton Woods. Hay quienes hace mucho tiempo pensamos que no cumplen su función. Hace mucho tiempo pensamos que no sirven para lo que fueron diseñadas. Los que hace mucho tiempo observamos y vemos y sufrimos que instituciones que tenían determinado fin, como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, se han convertido exactamente en lo contrario que pretendían ser. Para quienes vemos al orden mundial como injusto, esto era natural.
Lo extraño ahora es que la insuficiencia o la inutilidad de las instituciones de Bretton Woods es palabra corriente en los poderes dominantes, en el propio presidente de Estados Unidos. Por eso digo que estamos viviendo una etapa de muchísima transformación. Hay muchas formas de denominarla y describirla. Yo creo que lo que se ha terminado es ese mundo que se había constituido después de la caída del muro, en el plano económico, en el plano monetario, en el plano político y geopolítico, pero en el plano ideológico también, que es ese mundo unipolar. Lo que estamos viendo es el fin y la decadencia de la hegemonía norteamericana. Bien, ahí hablaba Axel en este encuentro Democracia Siempre, donde estuvieron varios presidentes latinoamericanos y bueno, dicen un poco lo que se dice, digamos, usualmente en esta pelea que está teniendo Trump contra China o contra los BRICS, ¿no? Que es el fin de este mundo unipolar donde Estados Unidos era el policía del mundo, el que manejaba la economía, el que imponía una forma de pensar, y que lo que todo esto, digamos, incluso lo que está haciendo Estados Unidos con la Argentina, es nada más que distintas etapas de la caída o el fin del imperio yanqui o de la supremacía yanqui como único policía o como única monarquía, y que bueno, vamos a un mundo multipolar donde cada vez más China, sobre todo estos BRICS, ¿no? Se empiezan a separar y crear una economía y un intercambio económico entre estos países que tienen la cantidad de seres humanos incluso superior a todo el resto del planeta, que empiezan a manejar una moneda distinta y dejan de utilizar al dólar como moneda de cambio, que es lo que ahí decía Axel con Bretton Woods, y que bueno, requiere, ¿no?, pensar cómo debería ubicarse Argentina en este contexto, donde la peor decisión es la que está tomando Milei, que es la de aliarse con Estados Unidos. O sea, te estás aliando con el perdedor, con el que está muriendo, con el que está cayendo y en plena caída. O sea, no te diste cuenta que va al precipicio, ¿no? Digamos, la falta de visión de Milei es, bueno, es lo que es. Nunca debería haber llegado al lugar donde está hoy, tomando decisiones de 48 millones de argentinos, como, no sé, rompiendo piñatas y saliendo en chaleco de fuerza, digamos, era entretenido, como panelista, gritando, digamos, eso, entretenía, servía para algunos, pero es enorme el daño que le está haciendo a nuestro país. Hasta acá tramas de hoy. Nos reencontraremos la próxima semana. Chao, chao.